Hola a todas y todos, bienvenidos a este cuarto capítulo de la tercera temporada de La Teoría Lical, un espacio de ciencia, tecnología, divulgación, arte, graffiti, beatbox, rap, Hop, música, rap. todo eso y más. ¿Rapia ahí? No, yo no, nunca Yo rapeado. ¿Y tú sí? Sí. ¿Una batalla de Graffiti. gallo a la salida? Grafiteamos también. Sí. No sé si andáis rayando baños, ¿eh? Usted no hace graffiti, compadre. ¿Y cómo has estado? Bien. Con una interesante conversación hoy. Así es. Interesantísimo invitado. Sí. Así. Veo. De mi colegio, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Dónde estudiaste? Estudiaste. Por supuesto. Bueno, ahí vamos a conversar. Pero por supuesto. Y sí, ya no hacemos más esperar al público. Siempre se quejan de nuestras tallas fome al principio y todo Sí. eso. Así que un gran aplauso para don Iván Andrés Jorquera. Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto tenerte por aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar aquí hoy día compartiendo con ustedes, con el Gran Licay, por supuesto. Muchas gracias. Gran Dical. Gran Lical. Nunca me habían Sí, dado dicho ese que no. apodo. Y cuéntanos cómo estás, cómo ha estado tu día, con tu semana. Cuéntanos. No, súper bien. Bueno, partimos en la mañana bien temprano con las clases y ya después en la tardecita vamos realizando gestiones. También hacemos harta vinculación en la carrera con instituciones, haciendo actividades con los estudiantes, así que bien. ¿Qué carrera? Perdón. Carrera de diseño de la Universidad de La Serena. Diseño. ¿Tú eres diseñador? ¿Tú, Ricardo? No. Eso como todas las disciplinas invitadas, soy aficionado a la astronomía, al diseño, al periodismo, a todas las disciplinas de aquí de la universidad. Me gusta aprender de los invitados que tenemos. Y preséntanos y cuéntanos, que para quien no te conoce, ¿quién es Iván Jorquera? Iván Jorquera, bueno, un niño todavía, Como todos. por dentro. Sí, busquilla, soy diseñador, padre, esposo, hijo. Realizo clases en la carrera de diseño en la Universidad de La Serena, me dedico al muralismo, comencé y me gustaba todo esto, lo del color, gracias a que hacía graffiti desde niño. Uh-huh. Y también todavía por ahí me mantengo jugando fútbol con mis amigos del barrio. ¿Tan malo como todos los diseñadores son malos como Licalo, no? Pues yo no soy diseñador, Ah, bueno. pero sí tengo un amigo que es diseñador que es malo, que está cerquita de aquí. No, pero me hizo mucho sentido lo que decía Nika, es que yo creo que los diseñadores les gustan mucho otras áreas, Sí. se vinculan con muchas otras áreas, como hay algo un poquito científicos, locos y también del área más artística. Yo creo que esa mezcla es el Claro. diseño. Así es, aprender de todo un poquito, ¿no, Sergio? Sí, aprender de todo un poquito. Sobre todo tú deberías aprender un poquito más a jugar a la pelota. Por supuesto, pero yo lo acepto. No sé cómo usted, señor, que es muy Mira, soberbio. ahí tenemos fotos. ¿Eres de acá, Iván? ¿Estudiaste acá en la región? ¿Viniste de otro lado? Ahí nos podrías precisar también para ¿Qué? que nos escuchen. No sé qué le pasó a la persona que escaneó las fotos ahí. Lo que cabía en el Claro, escáner, yo creo. claro. Quizá era en casa. Pero mira, yo soy de Illapel, Ujú. ya nací por allá por el año 82 y me vine muy chiquitito a La Serena. Y ahí fuimos compañeros con estimado Sergio en el Gabriel González Videla. Ahí fui Glorioso. Emblemático. emblemático colegio de La Serena. Y ahí di mis primeros pasos en los estudios. Ya después más grande, me fui a las compañías a estudiar al Jorge Alessandri. Y ahí saqué mi primer título, soy técnico en explotación de minas en Mineralurgia. Ah, Pero como siempre estuve ligado al mundo más artístico, decidí estudiar diseño. Y ahí Eso te iba a preguntar qué gatilló ahí. Si te claro. estás ahí en el tema de las minas y no sé qué. Y... sí, fue un profesor que se llama Santiago Gómez. ¿Ya? Él estaba haciendo unas academias extracurriculares en el liceo. Yo ya en ese tiempo ya hacía graffiti con mis amigos. Y él fue el que reforzó un poquito más el tema del arte y el dibujo. Y a él le pregunté, le dije, yo quiero estudiar algo relacionado con el arte. Y ahí me dijo, mira, acá en Serena te recomiendo que estudies diseño. Claro, en ese momento no sabía mucho lo que era el diseño y cuando postulé y vine acá a la universidad a conversar con algunas personas y me fueron orientando un poco y me gustó y fue un gran acierto, yo creo. Yo me siento muy contento de haber elegido la carrera de diseño de mi colega Licay.
Claro, y era muy distinta la escuela a cuando tú estudiaste versus ahora, porque yo recuerdo, por lo que me contaron, la profesora Carla Pía, que de hecho estuvo aquí, que muchos artistas como que lanzaron la carrera de diseño en tiempos pretéritos. Y ahora la carrera tiene otra malla. Si nos podrías comentar un poco cómo es aquello. Sí, inicialmente, claro, históricamente la carrera de diseño fue, anteriormente a la carrera de diseño existía la carrera de artes plásticas acá en la universidad. Y se transformó en diseño y la mitad de los profesores eran artistas plásticos y la otra mitad eran diseñadores. Entonces esa mixtura también fue súper bonita al principio, o por lo menos mi generación tuvo esa formación. Y han pasado ya distintas mallas dentro de la carrera y ahora justamente hay una que es integral. En mis tiempos se separando, partía una integral y se separaba, tú elegías si eras gráfico o eras de equipamiento. Claro. Y ahora en este minuto es integral la malla. Entiendo, porque por ejemplo ahí nace una consulta que, por ejemplo, a veces hablamos con Sergio y que hablamos la otra vez con la profesora Carla Pía, que dónde está la línea que separa el diseño y el arte, porque aunque puedan parecer similares o pueden parecer lo mismo, no son iguales, tienen puntos en común, por ejemplo la estética, la forma, el manejo de color, pero no son lo mismo, responden a distintas necesidades. Si nos podrías comentar un poco de aquello. Claro, mira, nosotros hacemos un conversatorio acá en la carrera sobre diseño y hemos conversado harto del tema porque invitamos incluso a artistas, ¿cierto? Y yo creo que lo que más separa o esta línea que tú mencionabas es el método que nosotros utilizamos en el diseño, el método proyectual. Entonces, sobre todo acá en la carrera que trabajamos con las necesidades fundamentales que nos menciona McNeff, nosotros trabajamos en base a una necesidad y nos alimentamos de muchas cosas que se pueden trabajar desde el arte, que es como el concepto, los colores, las formas que también te pueden comunicar. En cambio, claro, en el arte hay distintos procesos y también el otro día tuvimos una interesante conversación con un profesor que nos comentó de distintos métodos en cuanto al arte. El arte también tiene una intención detrás. ¿Ya? Pero esa intención la puede dirigir el mismo artista que está realizando la intervención, ya sea la obra de arte. Pero en cambio el diseño no, el diseño es más objetivo si se quiere, porque trabaja desde una necesidad y desde ahí tú construyes una propuesta. Entonces esa yo creo que es la línea que puede separar al arte y al diseño. ¿Y tú te acuerdas de tu primer mural ahí? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O andabas ahí grafiteando escondido? ¿Cómo? Encapuchado, no sé, encapuchado. de noche. Sí, igual yo lo separo también, porque desde el graffiti, claro, partió de una manera mucho más espontánea, no sé, por descubrir cosas. Nos llamaba mucho la atención el tema del graffiti. En el año 97 vinieron a Chile unos grafiteros que se llaman Los Dimeos. Y ahí hubo una explosión importante del graffiti en cuanto a las técnicas. Aquí está bien limitado todo en cuanto a los materiales. Entonces, en ese sentido, se aprendió mucho. Y nosotros, claro, interveníamos con y sin permiso. Y hacíamos nuestros propios elementos, la válvula que rayara más gruesa, más fino, etc. Fue una etapa de mucho aprendizaje con amigos. Yo tenía un grupo, o tengo un grupo todavía, que se llama F16. Ese era mi colectivo, con Nano y Palmera. Con ellos pasamos toda esta etapa. Después de estudiar diseño, ya yo creo que me puedo pasar un poquito más al muralismo, porque también tenía otra intención distinta detrás del tema del muralismo, más comunitario, trabajando con las personas. Y claro, ahí puedo recordar varios que por ahí me marcaron, que fueron, no sé, hicimos uno en Liguera, por ejemplo, con unos estudiantes de allí de Liguera, y también ocurrieron cosas importantes que no hacían que me enfocara tanto en el producto final, sino que en el proceso. Los estudiantes también ahí cambiaban mucho. ¿Puedo alargarme un poquito en esta parte? ¿No? Sí, por supuesto. Que una de mis primeras experiencias en ese sentido fue, hice un taller en la Higuera y
y mandaban a los chiquititos, digamos, más desordenados del curso, si los sacaban de la sala y los mandaban al taller de graffiti. Claro. Entonces, en ese sentido yo les decía, ya hagamos graffiti, y los chiquillos igual se concentraban y trabajaban en eso. Pero cuando me tocó hacer el mural ya tenía que, ya chiquillos, tenemos que hacer algo para el colegio. Entonces todos trabajando en ese sentido. Entonces cambiaron mucho su dinámica, ya no lo pedían que por favor los mandaran al taller y no los echaban de la clase. Entonces ahí hubo un cambio importante. Y lo otro, que también desconfiaban mucho del producto final que podía aparecer, y nos dieron que un muro así bien escondido en el colegio. Entonces, claro, después que se hizo la intervención y se hizo el mural, afuera. llegaban esos comentarios: ¿por qué no lo hicieron afuera, en la fachada? Sí. Entonces, claro, eso yo lo valoré mucho, y desde ahí comencé a construir también una metodología para poder replicarlo en otras partes. Oye, y con esos amigos F16, ¿te sigues en contacto? ¿O? Sí, mira, o sea, cuesta mucho ahora ya de mayor poder coordinar los tiempos y todo. Lamentablemente un amigo hace algunos años falleció, y con mi otro amigo, el Nano, también se fue a vivir un poco lejos de acá de La Serena, entonces también ha costado mucho encontrarnos. Igual hemos tenido varios colectivos, y ahora en este minuto, por ejemplo, tengo uno en Illapel que se llama Chamisa, y estamos trabajando con Estefanía Muñoz, se llama mi compañera de ese colectivo. Y estamos trabajando allí en Illapel haciendo un museo a cielo abierto en conjunto con la municipalidad. Entonces siempre estoy trabajando, casi nunca trabajo solo, siempre trabajo acompañado con amigos, amigas. Mira, de lo que comentaba, a mí me llama la atención el concepto de construir y de conversar. O sea, que no es un trabajo de que tú llegas y haces el mural o la pintura, sino que, por ejemplo, si es que hay algún tipo de rescate cultural, ver cómo detectar cuál es la identidad del barrio. Me imagino que haces trabajo de conversar con las personas. No es un trabajo unitario, sino que es colaborativo. ¿Nos podrías transparentar un poco ese proceso para que quienes nos están escuchando conozcan más o menos el proceso de cómo es trabajar en comunidad y poner en valor todas esas señas de identidad o de los propios barrios? Claro, ahí tú, Likai, dijiste una palabra clave, que es lo colaborativo. Y fue una frase que también escuché cuando estudié diseño. Me dijeron, si el diseño no es colaborativo, no es diseño. Y lo trato de realizar justamente en las intervenciones que realizamos en los barrios. Allí trabajamos mucho con la comunidad y tratamos que nosotros no llegar a instaurar un diseño, sino que son ellos mismos los que nos dan los elementos para poder realizar el mural. Entonces se hace una conversación, se reúnen los primeros antecedentes, después nosotros pasamos por un proceso de traducción narrativa, donde estos relatos los convertimos en una obra gráfica. Después se le presenta de nuevo, hacemos talleres con los vecinos, y ellos después finalmente nos dicen detalles. Hay cosas que no les gustan, cosas que sí, faltó esto y lo otro. Y ahí recién se llega al consenso de qué diseño se va a realizar. Después se pinta, y muchas veces también se pinta con los vecinos, el mismo diseño de los murales. Y de esa manera, muy buenos resultados. Tengo mucha experiencia en ese sentido, de que los mismos vecinos se van vinculando entre ellos, que uno a veces encuentra un poco increíble que vivan de tanto tiempo en un lugar y muchas veces no se conocen. Y gracias a estas actividades se van por ahí conociendo. Se fortalece la junta de vecinos. Yo creo que el mural por ahí es una herramienta justamente para hacer esas vinculaciones, y después el mismo barrio va generando otras instancias de mejoramiento del mismo barrio. Y Iván, una vez me acuerdo que fuimos con Lical y con Yaritza a grabar en la parte alta. Estaban haciendo ahí un mural. ¿Cómo fue ese proceso? Porque nosotros vimos cuando ustedes pintaban, pero también la comunidad se iba acercando, miraba, iba viendo también cómo iba quedando. Igual estaban como contentos, pero me imagino que también hay personas que a lo mejor no están de acuerdo. Nos cuesta a nosotros ahí en el centro de padres ponernos de acuerdo todos con un relato, pero imagino que ahí hay un trabajo bien bonito también. Sí, hay harta anécdota en ese sentido, y yo agradezco mucho el trabajo que realizamos ahí en la parte alta, porque ahí trabajamos con una amiga que es socióloga.
Se llama Lisette Mujica, y de ella aprendimos mucho. Es multidisciplinar también todo el... Sí, ojalá siempre trabajar con otras disciplinas. El tema, por ejemplo, del patrimonio, que ocupamos mucho para trabajar. También nos gusta trabajar con personas que son de historia, por ejemplo. Entonces nos pueden corroborar ciertos datos, nos aportan mucho. Y en ese sentido, en el manejo de ciertos conflictos, de hacer estas pautas que a veces se traducen en datos para llegar a un consenso, también son muy útiles, y eso lo aprendimos con Lisette. Ella nos enseñó también a hacer mucho de estos diálogos que son muy necesarios, y no todo se controla. A veces también pasa eso, que estamos pintando y pasa un vecino que comienza también un poco disruptivo en ese sentido, no está de acuerdo con nada. Sí, Claro. Y pasa, y nosotros siempre tratamos de intentar conversar con estas personas. Yo creo que el 80% de las veces que nos ha pasado eso, las personas terminan integrándose y terminan valorando. Hace muy reciente también nos pasó que estábamos en Illapel, y ahí pasaron unas personas que eran del ámbito más precolombino, si se quiere. Se trabajaban más en ese ámbito, entonces reconocieron cosas que estaban mal planteadas en el mismo mural. Entonces nosotros les agradecimos que nos hicieran esas observaciones y las íbamos a cambiar, aunque ya el mural estaba pintado y todo. Entonces la misma persona, ya el que uno reciba esa observación de esa manera, ya le cambia, ya no viene con esa manera un poquito frontal, sino que dice, ok, y después nosotros... Exacto. Nosotros hicimos los cambios, y después él mismo nos mandó fotografía y nos agradeció estos pequeños cambios, que finalmente eran unas posiciones de las manos, así como muy detalle, pero súper importante para entregar una buena información a través de lo que nosotros estamos visibilizando. Claro, porque yo encuentro genial el tema de que la gente se sienta integrada, que no es que un agente externo viene a intervenir mi espacio, sino que yo soy parte de la intervención de mi propio espacio. Y al final el mural termina quizás siendo la punta del iceberg de un proceso que es mucho más largo, quizás limar asperezas, conocer a los vecinos, poner en valor nuestra propia identidad y la propia esencia del barrio, cosas que se hacen en ciertos barrios, no sé, este era un barrio panadero conocido por el pan, cosas de ese estilo. Lo encuentro súper interesante, y claro que es multidisciplinario, así es que hay sociólogos, antropólogos que levantan esta información, lo encuentro espectacular, ¿o no, Sergio? Sí, es que estoy gratamente sorprendido por tus conocimientos, Ricardo. No, es que tengo aquí en el compo lo Ya, estás leyendo la pauta. Sí, estoy leyendo la pauta, por supuesto. Sí. ¿Te puedo interrumpir un poquito? Por supuesto. Porque, bueno, agradecerles también que podamos conversar sobre estos temas, porque a mí me pasa mucho que a veces las instituciones me llaman a realizar estas intervenciones y uno les presenta todo el proceso. Y por ahí se detienen un poco y me dicen, nosotros pensamos que era más simple, o sea, ir, como decías tú, ir y pintar algo que nosotros podemos bocetear, y ir y pintar. Y nosotros le explicamos que el proceso no es así, es un poco más largo, y se trabaja siempre con la comunidad para lograr el impacto que se necesita o que se quiere con ese mural. Entonces por ahí nos ha costado mucho hacer ese trabajo, sobre todo con las instituciones o con las jefaturas de las instituciones. Entonces agradezco mucho que podamos conversar esos temas, porque esto también sirve para que otras personas puedan ver y entender un poquito el proceso del mismo mural, que no es llegar y pintar. Te hemos visto, hay un montón de fotos, lugares. Cuéntanos un poquito, porque es como... cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, porque te hemos visto en estadios, en iglesias. Cuéntanos un poquito de aquello, cómo han sido esas experiencias, porque es como en varios lados se puede hacer un mural. Sí, yo creo que lo que conversamos a veces, donde puede existir sentido de pertenencia, es donde tú puedes pintar, digamos, con las mismas personas de los lugares. Como te decía, el mural puede servir de herramienta para muchas cosas, para activar un espacio, para que la gente se vincule, a veces también para que cuiden sus espacios, que no ha tocado mucho intervenir lugares donde, por ejemplo, hay microbasurales. Entonces se limpia, se pinta con las personas, y después son las mismas personas que protegen el lugar porque no quieren que se vuelva a ensuciar. Y es por eso también que me ha tocado intervenir en muchísimos lugares, en colegios, en universidades, en varios sectores donde por ahí quizás se raya mucho, se deteriora por muchos motivos, y finalmente gracias a estas actividades se recuperan esos espacios.
Oye, ¿y te llaman para retocar? Porque, no sé, pues... El Eche Homo. ¿Ah? El Eche Homo. Te llaman a Lical, me llaman a mí, oye, a retocar y dejamos la embarrada. Claro. Mira, hasta el minuto, los murales más antiguos todavía se ven bien. ¿Ya? Por ahí tenemos este cuidado de que, y le decimos también a las autoridades, la institución con la que vamos a trabajar, que tenga mucho cuidado con elementos, por ejemplo, la humedad o algunos otros elementos que puedan dañar los mismos murales. Entonces, hemos ido aprendiendo también a utilizar ciertos materiales que extienden la durabilidad de los murales y no se tiene que estar retocando cada cierto tiempo. Lo de la parte alta yo creo que son los más antiguos que hemos pintado y por ahí tenemos que ya ir a retocar pronto. Pero hasta el momento, claro, no nos ha tocado ir a restaurar, por ejemplo, alguno que... Incluso el miedo más grande que tenía siempre era que lo fueran a rayar, porque en mi época se rayaban mucho los murales, los grafitis. Pero gracias, yo creo que lo mismo, a esta vinculación con las mismas personas, no se dañan, no se han dañado. Que es pertinente, me imagino. Es propio. Es propio. Claro, y haciendo un poco esa conexión con el tema, por ejemplo, recién nos comentabas de los microbasurales o la distribución de ciertos espacios, cómo se habita ciertos espacios. Amanda, que es la que... Un saludo a Amanda, que es la que elabora este guión, nos comenta que estás cursando un máster en diseño de espacios y experiencias culturales en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Aprender sobre esto, sobre espacios urbanos, ya es como la tridimensionalidad del espacio, cómo se habita, el comportamiento. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha cambiado un poco tu visión? ¿Has ampliado tu visión? Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Sí, mira, tuve la suerte y agradezco mucho de haber tomado la decisión porque yo egresé de la universidad y estuve unos 10 años sin estudiar algo importante. Siempre estuve haciendo cursos, siempre he tratado de ahondar o de perfeccionarme en ciertos ámbitos. Cuando tuve la oportunidad de tomar el máster, que también es algo costoso, entonces por ahí es difícil tomar la decisión. Me di cuenta que era muy necesario tener estos estudios, digamos, más amplios. Y esto lo realicé creo el año 2019 aproximadamente. Y claro, hay un montón de aprendizaje nuevo y que viene a enriquecer lo que tú ya en algún momento te encaminaste. Porque yo estudié diseño y me dediqué a muchas cosas en ese ámbito, pero retomar y juntarlo con lo que me gustaba de las intervenciones en las calles, con el graffiti y todas estas otras técnicas del arte, después de todo el aprendizaje que vino en el futuro, lo llevé a esa área. Y eso me ha permitido también ir creciendo en ese ámbito. Así que terminé ese magíster y ahora ya estoy haciendo un doctorado que tiene que ver con el diseño, el arte y la ciencia. Entonces, eso también me ha enriquecido mucho, porque ahora mi intención, no hago un spoiler, que ojalá en unos añitos más me vuelvas a entrevistar y me preguntes por los biomateriales que estoy utilizando ahora en los murales. Entonces, desarrollando nuevas técnicas, por ahí ahora espero tener aprendizaje y desarrollo de lo que estoy haciendo hasta ahora. Pero por supuesto, Sergio, anota el tiro, agenda en un par de años más, porque es súper... Biomateriales. Nosotros como oficina de divulgación, todo este tipo de iniciativas, acercar la ciencia, a ciertos saberes, ciertas técnicas a la ciudadanía es el quehacer de nuestra oficina y hablar de biomateriales, materiales que se comporten mejor, que tengan mejor durabilidad, que sean sustentables, que tengan características positivas a la hora de trabajar, me parece... No, y de hecho nosotros generamos mucho contenido tratando de acercar el conocimiento o la ciencia, digamos, a la ciudadanía. Y cuando nosotros trabajamos, desarrollamos, no sé, contenido y no sé qué, pero cuando llega el diseño ahí al contenido, ya se cambia, es otra cosa, o sea, ya queda más amigable, queda más bonito, queda más atractivo. Entonces, cuando entra el actor principal ahí, el diseñador a trabajar con nosotros el tema del desarrollo de las actividades o de hecho las piezas gráficas, cambia todo el sentido del producto que estamos generando. De la comunicación. Sí, claro. Forma y función, como me enseñaron
Le enseñaron ¿Te al enseñaron? diseño. No, le ¿viste? enseñaron. Bueno, va reconociendo que No, estudió diseño. No, soy cercano a la disciplina. Ah, ya. Como todas las disciplinas. Oye, cuéntanos, ¿cómo está la escuela? Porque la escuela cambió su malla y ahora ya, como recién nos comentabas, tras bambalinas, es diseño integral. Y bueno, hiciste clases de tipografía, haces clases de ilustración y también de taller. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la docencia y transmitir el diseño a las nuevas generaciones, entendiendo que la escuela donde tú estudiaste ya es distinta porque cambió la malla? Si no, ¿nos puedes ahondar un poco en eso? Sí, yo me baso mucho en la experiencia que tengo en estos años, desde que egresé hasta ahora, de mi visión del diseño, y eso me ha servido mucho. Y por ahí también ir comprendiendo a las nuevas generaciones. Ellos no aprenden como aprendió uno. Claro. Entonces, se van dando cuenta. Entonces yo soy mucho de conversar con ellos en ese sentido, y como anécdota les puedo contar que me sirvió mucho un día realizando unas clases de software. Yo les estaba enseñando cómo aprendí. Entonces el profesor antiguamente nos ponía el ejemplo, desarrollaba el ejercicio y después nos decía trabaje. Y así aprendimos nosotros. En cambio ahora los estudiantes, yo veía que no resultaba mucho esa dinámica. Entonces conversando con ellos me dijeron que ellos, una manera de que hacían los ejercicios era ver un video y le iban poniendo pausa y iban desarrollando de a poco. Entonces le dije, bueno, trabajemos de esa manera entonces, hagamos la clase tipo tutorial, le dije. Claro. Así que comenzamos el ejercicio, entonces avanzábamos, le mostraba una parte del ejercicio, ellos lo desarrollaban y así íbamos avanzando hasta ya concluir y terminar el ejercicio completo. Entonces cambié la dinámica gracias a ellos, mejores resultados y finalmente es eso, es como aprender también de cómo aprenden ellos para nosotros también. Sí, ir cuestionándonos nuestras prácticas también, porque a veces, claro, hay que ir actualizándose un poco. Adaptándose, claro. Oye, ¿y cómo ven los chicos el tema hoy? Porque es muy de nuestra época, legal, el tema del graffiti. Yo soy Lolo. No, sí sé. Pero ¿cómo ven ahora el tema del graffiti, del arte, los chicos? ¿Cómo lo percibes tú ahí? Mira, yo tuve también la bonita experiencia de tener una academia de arte urbano. Le puse así porque varias personas de mi época ya tienen hijos, están un poquito más grandes, entonces tenían este interés de aprender a hacer graffiti. Entonces, como tenía tantos de estos llamados y solicitudes, yo dije, ya bueno, voy a armar una pequeña academia y voy a invitar a todos los chiquillos que están preguntando por esta. Y resultó la bonita sorpresa que los chiquillos que iban a aprender a hacer graffiti ya sabían. Y cuando visito un colegio, hacer un taller de graffiti, también. O sea, yo termino aprendiendo más de ellos que de lo que yo sé en cuanto a graffiti. Entonces yo creo que ya el graffiti pasó a ser algo más cultural, de la cultura general. Uh-huh. Como que todos saben hacer letras y graffiti, y me he llevado muy, muy bonitas sorpresas en ese ámbito. Así que yo lo veo por lo menos así. Mi hija hace graffiti, que bueno, siempre me vio hacer, pero yo no me senté como a enseñarle, sino que también ella con los compañeros fue aprendiendo. Es como que es una práctica ya normal. Ahora que no se practica como era antes, que era como tenía todo este tema de que se hacía escondido y por ahí se pintaba, digamos, y se invertía en las latas. Era otro cierto tenía esta otra mística también, ¿no? Claro, y tenía toda esta otra mística que el grafitero nadie podía saber su identidad. O sea, también era como un Bansky. Claro, él es el que la mantiene hasta ahora. Claro. Pero ahora también se perdió eso. O sea, el grafitero de ahora hace el grafiti y lo sube a sus redes sociales. Todos saben quién es. Antiguamente no. Tú podías pasar por el lado del grafitero y no sabías que él había hecho ese grafiti. Entonces hay hartas cosas que se han perdido. Por ahí tengo hartas ganas de conversar con las nuevas generaciones sobre los códigos del grafiti actual versus el que era antes. Claro, uno de los detalles que por ahí he visto, que antiguamente había una sana competencia, que por ejemplo alguien pintaba un muro, hacía un grafiti y venía otro y te lo podía tapar, pero con la condición que fuese mejor que el que estaba. Si no era mejor, se le llamaba toy a esa persona, porque era como reventar o porque le tenía mal, etcétera. Habían ahí motivos por tapar ese graffiti. Pero ahora me he dado cuenta que si yo voy y pinto lo que sea en ese muro, me gano el muro es mío y ya nadie lo puede pintar. Entonces eso yo igual lo critico harto, porque antiguamente había como una sana competencia en ese sentido. Te llamaba como a esforzarte para hacerlo mejor.
O sea, a probar harto ensayo y error, porque, claro, como nos decías, era como un llamado a mejorar. O sea, si quiero ganarme este muro, tengo que ser más pesado que el otro. Y lo otro me imagino, no sé, desde la ignorancia, pero ahora, no sé, uno va a Sodimac y ve las montanas de distintos colores. Es mucho más fácil encontrar buenos materiales para hacer graffiti. En tus inicios me imagino que era una Marston y con una aguja haciéndole un hoyito a la válvula para inventar tus propias técnicas. Sí, esas fueron épocas bien, bien bonitas porque, como tú dices, le sacamos la válvula desodorante, una aguja, y siempre llegábamos con un invento nuevo. Nos juntábamos los fines de semana con nuestros amigos y mostrábamos lo que habíamos logrado hacer. Una válvula bien finita, una más gruesa, etc. Y fue una época de mucha experimentación y experimentación de materiales también. Lo que pillábamos lo tratábamos de llevar al muro y ver cómo reaccionaba. Y entonces, en ese sentido, claro, ahora uno puede armar una paleta de color, va al Sodimac, donde sea, y puede comprar los colores justo por el código que necesita, por código, claro. Antes no, inventabas un mixer para combinar los colores con válvulas, porque también eran muy limitados los colores. Tenías una carta súper pequeña y nosotros combinábamos los colores para obtener uno nuevo. Entonces fue una época bien bonita, precaria, sí, porque los materiales no eran los adecuados, un poco tóxico también, pero fue bien bonito en ese sentido. Pero con esa, bueno, una pequeña interrupción, es que a veces con poco obliga a uno a ser más creativo, de cómo resolver versus que te den todo en bandeja. A veces eso fomenta de, ya, ¿cómo puedo lograr este color? Y ahí quizá indirectamente aprendiendo teoría de color, después de tanto ensayo y error, visualmente entrenar la vista para diferenciar ciertos colores, encontrar ciertas analogías, cosas de ese estilo. Sí. Con mis amigos aprendimos de eso y en esa época también era bien valorable que se hacían encuentros para compartir todos esos conocimientos. Por eso te mencionaba recién que en el 97 vinieron estos brasileños y revolucionaron acá porque traían conocimientos que acá no los teníamos. Y por eso también son épocas que internet también en ese tiempo también. No había internet. Aparte, ahora claro, uno se mete a internet y encuentra un montón de cosas, trucos, y puede ahí desarrollar otras cosas, pero antiguamente no, uno veía lo que estaba haciendo el amigo del lado y le decía, ¿y cómo haces que te salga más delgado? No, es que pongo esto a la válvula, y así también se iba compartiendo el conocimiento y aprendiendo a desarrollar tu propia técnica. Oye, y bueno, te comentaba recién de que has hecho en diferentes lados de La Serena, Coquimbo, que tienen características distintas. Una ciudad es más patrimonial, la otra es un puerto, tienen características muy, muy parecidas en algunos casos, porque son poquitos kilómetros, digamos, pero son también muy distintas. Entonces ahí, ¿cuáles son los desafíos que tienen estas ciudades en términos de arte, y diseño urbano? Es bien compleja la pregunta. Porque yo soy de Serena, ¿cierto? O sea, vivo acá, pero trabajo mucho en Coquimbo. Y también por ahí he reconocido y he aprendido mucho también del sentido de pertenencia que tiene el coquimbano versus cómo es el sentido de pertenencia que existe acá en La Serena. Pero yo creo que la clave es que ojalá se pueda siempre vincular, por un lado, las administraciones, que en este caso son las municipalidades, estas normativas que pueden instalar en el espacio público de las intervenciones y también, por supuesto, lo que hacen las propias personas que intervienen. Tiene que haber ahí una vinculación para cuidar también lo que tenemos. En otros lados, lamentablemente, se ha desbordado un poco y finalmente se termina haciendo una batalla entre los grafiteros y las mismas municipalidades o las policías, etc. Hay una persecución y eso nunca termina bien porque finalmente se daña la ciudad. Y los habitantes y la experiencia que podamos tener nosotros como habitantes, y también se daña justamente el sentido de pertenencia. Entonces yo creo que estamos en una etapa bien bonita que podemos cuidar, pero siempre y cuando podamos trabajar en conjunto. Y ojalá también la academia también hacer su parte ahí y que no se termine dañando, ¿cierto?, las relaciones que pueden existir en ese ámbito. Claro. Y una pregunta quizás más personal y desde tu percepción. ¿Ha cambiado la percepción del graffiti o el muralismo desde tus inicios hasta ahora, por ejemplo? Mira, eso te lo puedo responder con
experiencias que nos han pasado. Ujú. Antiguamente, cuando nosotros pedíamos un muro o estábamos pintando, la gente pasaba y nos gritaba cosas. Anda a rayarte esas partes, ¿cierto? Claro. O O te daban la muralla del fondo como pasaba en el colegio. también, o nos agredían directamente, nos tiraban agua, etcétera. O sea, de todo, pasamos de todo en esa época. Más niños incluso, o sea, yo pinto de los 13 años, entonces imagínate, en esa época pasamos harto de eso. Pero ahora sale la abuelita por la ventana de que estás pintando y te dice, hijo, quiere agüita, te da qué, almorzó, te invitan a almorzar a la casa. O sea, es otra dinámica totalmente distinta de cómo se veía en esos tiempos a lo que se ve ahora. Y ya sea que estés haciendo un grafiti o estés haciendo un mural o estés haciendo lo que estés haciendo en la calle. Yo creo que cambió mucho la percepción y una de las cosas que más se repite es que los abuelitos sobre todo te agradecen que te estés dando color a la calle. Y eso yo creo que es una percepción bien grande que se fue abriendo con el tiempo, después de ir entendiendo lo que se estaba haciendo, se le fue dando un valor distinto a lo que era al principio, que siempre se relacionaba con vandalizar. Ahora no, ahora te ven pintando y es pintar, no es rayar. Yo me acuerdo que en el Luz Serena Creativa de hace un par de años atrás, tú presentaste un mural con los algueros y ellos contaban de la experiencia, que no solamente es, oye, me entregaron un mural muy bonito, sino que también agradecían la dinámica que iba detrás. Sí, es lo que conversábamos al principio. Yo creo que se desconoce esto de trabajar de esa manera. Yo lo agradezco también mucho del aprendizaje que tuve en diseño y poder partir conversando con los mismos, en este caso los mismos algueros, que nos contaran su vida, sus necesidades. Ese mural también fue muy bonito porque ellos estaban en un proceso de que estaban postulando a ser patrimonio inmaterial, reconocidos por el ministerio. Entonces se juntaron muchas otras actividades en torno a lo que estaban tratando de hacer ellos, y después cuando hicimos el mural reflejamos todo lo que nos contaban, que ellos se consideraban los guardianes del oro negro, que era un término también súper nuevo para mí, el oro negro. Entonces entender lo valioso que es, y también todo esto que a ellos se les atribuye lamentablemente de la playa Changa, que el olor de la playa Changa es por ello, y es todo lo contrario. Si no fuese por ello, fuese, o sea, un foco ahí de olor, infección muy dañino. Y todo el ecosistema también que ellos protegen de alguna manera, y que por ahí las mismas instituciones no respetan, te ponen una calle que atraviesa la misma playa donde trabajan ellos, etc. Entonces, todo eso lo tratamos de visibilizar en el mismo mural. Entonces también por eso fue como muy, muy bonito ese trabajo que hicimos vinculados con ellos. Sí, súper. O sea, yo me quedo con... Y espero que la gente también se quede con eso de la integración, de la colaboración, de poner en valor tu historia, que todos tenemos una historia, todos tenemos algo que contar. Y si hay un barrio que se caracteriza por tal cosa, hay un trabajo que uno tiene que sea para contarlo, porque muchas veces si es que no hay registro de eso, se pierde y no podemos permitirnos perder ciertas costumbres, perder ciertas conductas, historias, relatos. Por ejemplo, cuando iba al colegio, Sergio, a mí me gustan las historias de cuando iba al colegio. No, estaba pensando, de hecho, legal con tus palabras, Sí, es sí, que, por ejemplo, a nosotros con la ciencia Uh-huh. nos cuesta, pues, buscamos herramientas también. Pero ahí el arte, ¿cómo podemos acercar a la ciudadanía al arte, digamos? Es que yo creo que lo que tenemos que hacer no es acercarlo, sino que no se desconecte. Eso. Porque yo creo que todos partimos con esas inquietudes cuando somos pequeños. El estar dibujando, si tú te fijas, los niños más chicos te rayan las paredes de las casas, después pasa más en el espacio público, pero hay una conexión que se va perdiendo a medida que nosotros vamos creciendo. Y yo creo que tiene que ver muchas veces con el miedo, que te critiquen porque no dibujas muy bien, etc. O la formalidad puede ser. Yo creo que te vas perdiendo confianza en ti mismo. Y yo creo que justamente esa confianza en ti mismo está ligada con el arte. El saber expresar
lo que todos somos distintos, todos tenemos un universo dentro y el arte es para visibilizar eso que tú tienes dentro, te puedes comunicar gracias al arte. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que acercarse al arte, puede ser la reconexión ya, si es que por ahí perdiste la conexión en algún minuto, pero lo importante es no perderla nunca. El dibujo como ejercicio, digamos, debería ser como hacer deporte. Sí. Yo creo que eso lamentablemente todavía no nos damos cuenta y por ahí lo tomamos como de una manera como desde el ocio, desde otras áreas que más de entretención, pero no como salud mental incluso, que te puede servir el dibujo. Sobre todo ahora que lamentablemente esto también nos ha quitado mucho de eso. Yo creo que tenemos que por ahí no permitirnos desconectarnos del arte. Claro, no desconectarnos y no perder cierta sensibilidad. A veces, conforme avanza el tiempo, nos vamos viendo quizá un poco insensibles y no perder esa sensibilidad. Oye, Iván, y ya, una vez que, por ejemplo, llegas a tu casa, hiciste clases, ya dejando la pintura de lado, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Algún deporte? ¿Algún hobby? Mira, los fines de semana trato de jugar con mis amigos, que tengo la suerte igual que por ahí todavía tenemos rodillas y podemos... algo queda. Claro, y vemos la foto de jugando a la pelota. Claro, mira. ¿Perdón? ¿Qué equipo es? Mira, se llaman los de rojo, estamos vestidos de blanco. Yo no participé ahí en la elección del nombre. Pero mira, lo bonito de ese grupo que está ahí, yo creo que la mitad del equipo somos de la Villa Lambert. Y siempre nos juntamos a jugar, abajo en la villa está el río. Sí. Y jugábamos en el río, ahí hacíamos las canchas, desmalezábamos y armábamos ahí las primeras canchas antes de tener multicancha en la misma población. Entonces, desde esos tiempos que yo juego con varios chiquillos de los que están ahí. Y por ahí, claro, para armar los equipos, ahí van rotando algunos que otros. Pero ahora ya con ellos he estado jugando harto tiempo y hasta camiseta ahora ya nos mandamos a hacer, etc. Pero siempre he tratado de jugar a la pelota, es como, si queremos llamar hobby algo de lo que hago, así serían las pichangas de ellos. Me desbloqueaste un recuerdo, porque yo me acuerdo, bueno, yo también soy del sector de las compañías, yo me acuerdo igual juntarme con unos amigos, ir a desmalezar, armar la cancha, poner un par de piedritas. Claro, por ahí se sumaba algún papá en ese tiempo que nosotros éramos más pequeños y tomaban ahí unos troncos y nos armaban un marco para que no se fueran solo piedras en la esquina. Claro. Sí. Bueno, hoy día canchas sintéticas. Hay hartas canchas. Sí, ahora tenéis de todo, sí. Es súper bueno también porque, como te decía en ese tiempo, claro, íbamos a jugar a la pelota y terminábamos más cansados sacando piedra, etcétera, y no jugábamos nunca. Pero sí, bonito esos tiempos también. Sí, y tengo la suerte. Yo me acuerdo que había un viejito de ese tipo que nos entregó, que tenía ahí su sembradillo, no sé qué, y nos entregó un pedacito para que hiciéramos una cancha. Claro, pero la cancha era así. Sí, hacía pista de moto. Claro, motocross. Para andar en bici. Oye, Iván, tenemos una pregunta para ti. Una pregunta que le hacemos a todos. Oye, pero espera. Sí, cuéntame. No, pero es que teníamos un compendio de imágenes igual de los murales, como para que nos vayas contando, porque los registros son precisos. Sí, por supuesto. Hay tiempo. ¿Eso dónde fue, por ejemplo? Mira, eso fue en un colegio. Como te mencionaba, yo siempre he estado trabajando en equipos, en grupos. Ahí estamos trabajando con un colectivo que nos llamamos Irregular Crew. Y ahí también estaba conformada por el Nano y el Matías. Y también nos llamaron a intervenir mucho en colegios. Con ellos también trabajamos mucho en el área de la publicidad. Tuvimos por ahí varios viajes a Santiago a trabajar con agencias. También fue una época bien bonita de harto trabajo con el muralismo y el aprendizaje también. Ahí estuvimos trabajando para un ARC. El ARC ahí se hacen una convocatoria. De acá de La Serena. Hicieron una convocatoria y ahí nos invitaron a varios muralistas, grafiteros y trabajamos en el estadio de la Portada. Y lo mismo ahí también, conversatorios, hicimos harto trabajo de recopilar antecedentes, presentamos bocetos y nos pusimos a pintar y también estuvimos... Son bonitos esos trabajos cuando te ves todos los días con los compañeros y compañeras trabajando. Yo creo que estuvimos trabajando casi un mes, tiempos de pandemia.
con las mascarillas, alguno que otro se enfermó con el COVID, entonces sí, también fue ahí El estadio más lindo de Chile, Liga. No vi el Santa Laura, pensé que era la portada. Pero... ¿Y esa foto? Ahí son niños, claro, son niños pequeños. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Mira, yo trabajo o he trabajado con unos talleres que los realiza el Ministerio de Educación, que son talleres artísticos que tú vas a hacer a colegio. Uh-huh. Y eso fue una de las primeras experiencias que tuve en la docencia. Fue muy bonito. Un día me preguntaron si podía ir a hacer clase al Choapa, entonces yo soy de Illapel, entonces dije, feliz. Tocaron la fibra. Dije, sí, inmediatamente. Y me fui a trabajar allá y estuve haciendo clases en Illapel, en Salamanca, en Los Vilos, en Canela. Y es muy bonito trabajar allá con niñitos que son más del área rural, entonces uno aprende mucho. Y ahí les voy a contar una mini anécdota, que uno de los primeros días que hice clase les pregunté a los chiquillos qué querían hacer, qué querían dibujar, qué querían pintar, y me dijeron Minecraft, todos estos juegos que Fortnite, todos esos juegos. Entonces yo dije, pucha, vengo acá al área más rural, pensé que me iba a encontrar algo distinto. Sí. Entonces les digo, ya, mire, la próxima semana les voy a dejar una actividad. Entonces, durante la semana, vayan al patio de sus casas y me traen un dibujo de lo que más les interesó, les gustó de lo que vieron en su patio. Yo sabiendo que allá los patios son distintos, son súper grandes, con vegetación, etc. Y claro, y la mayoría llegó con pajaritos. E incluso conversando con los abuelos, les contaban leyendas de los pajaritos. Entonces, terminamos haciendo un mural justamente de pajaritos, pero yo tomé los pajaritos literales que ellos hacían, que son así de... Sí. Por eso Picasso después terminó dibujando como niño, porque tiene una plasticidad, algo totalmente hermoso. Y tomé todos estos dibujos, los llevé al muro y los directores me pidieron que si podía hacer algunos pajaritos pero más reales, para que se entendiera qué pajarito era. Entonces por ahí los fui mezclando con uno más estilo realista, pero siempre respetando también lo que hizo los niñitos más pequeños, que eran un primero básico, segundo básico. Y esa fue una de las experiencias también bonitas que he tenido como docente y trabajando sobre todo con niños. Uno aprende muchísimo trabajando con los más pequeños. Yo me acuerdo una vez que en un jardín, ahí todo empezaba, no sé, claro, la misma lógica de los Pokémon, no sé qué, y salió uno que empezó, no, es que el cóndor, es que los duendes, y empezaron, sí, es que un chancho se petrificó en una piedra y está en la punta del cerro y no sé qué, y claro, era una cabeza de chancho y no sé qué, y empezaron a salir historias. Y ahí se empezaron a redactar un par de cuentos de las historias propias de los niños. Sí, pero hay que empezar a buscar ese tipo de cosas. Sí, me tocó también una bonita experiencia aquí en Diaguitas. Y ahí los niñitos tenían como más arraigado su propia identidad. Entonces ahí no me costó nada. O sea, yo les preguntaba qué quieren y comenzaron a salir las ideas y contando historias, leyendas del mismo sector. Entonces también depende mucho del contexto y de la misma educación que tienen ellos. Entonces ahí también fue bien bonito encontrarme con eso, que tuvieran su identidad tan ahí a flor. Y yo no tuve que estar ahí como buscando, sino que no, salió espontáneamente. Lo tenían más a flor de piel. Sergio, te lo cedo, el día de hoy, la pregunta de rigor. Teníamos por ahí alguna foto de... Ahí está tu familia. ¿Tienes una hija? Mi hija Violeta tiene 13 años, acaba de cumplir en marzo 13 años. Y mi esposa María José, que estamos ahí en la foto. ¿Ligada al diseño? No, a la música ella. Yo la conocí cuando ella tocaba el violonchelo en la escuela de música. Y por ahí fue la conexión que tuvimos en ese sentido. Ustedes saben que yo me dedicaba al rap en ese tiempo. Sí. Entonces, claro, ahí yo le decía que me hiciera unos samples con él. ¿Y tu hija más ligada al rap, más ligada a la música clásica? ¿Dónde va? Mira, ahora se dedica harto a bailar K-pop. Ya. Así que quizá ella desarrolla esta área que no hemos desarrollado, claro, nosotros, que es parte del baile. De la danza. Oye, queremos ir a lo mejor a la González Videla o a Lambert, no sé.
estamos buscando al pequeño Iván. ¿Qué le dirías tú si tuviéramos una máquina del tiempo? Nos vamos a esos años y conversamos con Iván. Joven Iván. ¿Qué le dirías tú? En algún minuto igual lo pensé, así como que... Porque claro, uno cuando es más pequeño tiene muchas preguntas sin respuesta, no sabe cómo hacer tu futuro, muchas veces te cuesta decidirte por un área u otra, se te van presentando oportunidades en la vida y dices, esta oportunidad si yo la tomo me va a cambiar la vida, ¿cómo? Va a ser para bien, va a ser para mal. Entonces lo he pensado en ese sentido, pero he llegado a la conclusión que quizás no le diría nada, o sea, le diría, sabes que disfruta lo que venga, confía en ti, todo lo que puedas elegir o decidir en la vida, aprende a surfear en la ola, porque finalmente, claro, uno no sabe, no tiene una bolita de cristal para adivinar el futuro y tienes que tratar de disfrutar y no preocuparte tanto, que eso también lo aprendí en la vida, que yo por mucho tiempo trabajé de manera, digamos, sin tener una jefatura, sino que un poquito más inestable y muchas veces dije, bueno, yo siempre me preocupo tanto y al final igual salgo de la ola, digamos. Entonces eso yo creo que sería como un consejo, disfruta, más que no te preocupes tanto. ¿Te imaginaste en algún momento estabas grafiteando o haciendo algún mural que de esto ibas a hacer una profesión? E incluso, no sé, estar estudiando un doctorado en una ala similar, digamos. Era un sueño, algo que discutíamos muchas veces con mis amigos de esa época, 13, 14 años, todavía estábamos recién en la media y conversábamos sobre eso. Entonces analizábamos la situación del país y históricamente en Chile es difícil dedicarse justamente al área más artística, entonces siempre teníamos esa discusión. Yo le decía que sí, yo quería dedicarme y darlo todo porque que ojalá se convirtiera de alguna manera en mi trabajo. Y mis amigos por ahí eran un poco más negativos y me decían, mira, si yo termino haciendo lo que sea, trabajando en cualquier otra cosa, igual voy a tratar de seguir grafiteando. Pero yo quería como darlo todo, o sea, dedicarme 100% a eso. Entonces después cuando se fueron dando las cosas sí sentía que era un sueño. Y me lo han hecho ver también mis compañeros, mis amigos que por ahí ahora, no sé, están trabajando en un banco, en otras cosas, muy alejados del área que nos conocimos y que disfrutamos en ese tiempo. Y por ahí me han dicho, pucha, qué bueno que finalmente lo pudiste hacer, lo pudiste lograr. Perseveraste, seguiste. No cerraste esa puerta al niño interior y se mantiene hasta el día de hoy y eres parte del cuerpo académico de la Escuela de Diseño, trabajas en la universidad, te has ido perfeccionando. El sueño se puede, Sergio. Sí, el sueño, sí. No te apures en dormir, que el sueño te va a llegar, decía un... No, claro. O hambre, frío y sueño, que decíamos en diseño. Somos de diseño. No, de diseño. Un grito clásico que se escuchaba en Boncar. No, un tío me decía siempre, no te apures en dormir, que el sueño te va a llegar. Muy bien, mucha sabiduría en esas palabras. Sí. Y con eso, con esta reflexión final, cerramos este capítulo, este gran capítulo, este cuarto capítulo de la tercera temporada de la teoría helical. Sergio, consejos para quienes nos ven. Consejos para quienes nos ven, astronomía. Hemos hablado diseño hoy, alimentos funcionales, biotecnología, kinesiología. Exacto, hemos paseado por distintos temas legales, así que les invitamos a todos quienes nos están viendo, a quienes nos escuchan ahí, bueno, en el autito a lo mejor, lavando la loza. Mira, sí, estamos alineados. Sí, síganos para que no se pierdan ninguno de estos contenidos ni ninguna de estas conversaciones muy interesantes hoy día, hablando sobre patrimonio, arte, identidad, colaboración. Así que eso, muchas gracias Iván por visitarnos. Sí, palabras al cierre. Sí, me gustaría decir lo mismo, reforzar lo que estaba diciendo Sergio, porque a mí me pasó viendo justamente los capítulos de la teoría de Ikigai, que conocía a profesionales de acá de la misma universidad, que muchas veces uno quiere vincularse por ahí, realizar algunos proyectos, y tiene la suerte de encontrarse justamente con personas del área que uno está buscando. Entonces la función que está realizando justamente acá el equipo
es muy, muy importante para poder nosotros saber dónde dirigirnos aquí dentro también de la misma universidad y por qué no también invitar a otras personas de afuera que también nos escuchan. De hecho, hace un par de semanas vino un bioquímico que estaba trabajando con tarántulas, ¿cierto? Efectivamente. Con araña, y lo vinculamos, lo ligamos con una persona que ya había trabajado con nosotros y había venido, de hecho, al podcast, que era Jaime Pizarro, entomólogo, que trabaja en artrópodos y no sé qué. Entonces ahí pudieron hacer Ahí el Sergio se puso la 10 y le dio el pase gol para que trabajen juntos. Y además lo invitamos a jugar a la pelota. Sí, y así que te invitamos a ti también a jugar a la pelota. Voy de lateral. Viernes. Eso. Muchas gracias por escucharnos. Quédense atentos al siguiente capítulo, que se viene muy buena esta tercera temporada. Estamos atentos a los comentarios, por si alguien tiene algún comentario, alguna consulta, nos escribe. No cuesta nada, es gratuito. Nos siguen en redes sociales, nos consultan, le dan like, lo comparten con su abuelo, vecino, primo, amigo, etc. Así que invitados a seguir escuchándonos y síganos en redes sociales. ¡Chao, chao!